¿Y ahora qué tal? Te escucho, solo que suena como un sonidito de interferencia más o menos. Y ahora habla un poco, ahora no se escucha más. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Se van a conectar los demás, ¿verdad? Le esperamos. Rubén tiene una cirugía dental. En Orlando se fue a la facultad para ver su resolución y ya se pudo inscribir. Entonces no se va a poder conectar. Y Jorge está de reposo, pero estaba en la clase de psicometría y no sé qué pasó. Entonces ahí le pregunté si iba a volver a conectar, pero todavía no me respondí. Bueno, mientras podemos hacer un repaso por la clase anterior que teníamos. Ok, ahí se escucha todo el ruido. Ahí ya no. Creo que es porque cuando te acercas o tocas algo. Ahí ya no se escucha. Ah, no, pero te silenciaste, obviamente. Claro que no se escucha. Bueno, voy a ver cómo alzar un poquito más mi compo. Tal vez un ratito y ya. Ok. O igual, más así. Profe José Miguel, Jorge se quiere unir, dice, y no la están aceptando. No sé si el profe está conectado. A ver, un poco. No, creo que el profe no me escucha. Profe José, ¿vos estás ahí? Le voy a enviar un mensaje. Ok. Se escucha todavía. Sí, se escucha. Pero si hablas más fuerte que el ruido, probablemente no. ¿Qué pasó, bebé? ¿Mm? ¿Qué pasó? Voy a probar de nuevo con mi auricular. Ahí se escucha bien. Bueno, ahora estoy con auriculares. Ok. ¿Qué tal? Bien. Ahora se escucha bien. El profe lo que ya no me responde. ¿Estará manejando o...? Seguramente.
Le voy a llamar. What? Ay, no me corta la llamada apenas le llamo. Bueno. Seguís. Bueno. Bueno, ojalá el profe responda enseguida. Ahí le dije a Jorge que apenas el profe responda le iba a avisar para que vuelva a pedir para unirse. Bueno, mientras creo que podamos repasar lo que ya habían dado. Ok. Esta presentación yo les había compartido ya el profe, ¿verdad? Sí, creo que estuvimos viendo la semana pasada. Súper. Sí, el mismo Bueno, era. Hablar un poco de, o sea, si vos me querés contar un poco de lo que te acordás que se había dicho sobre las teorías marxistas, en qué influyen ahora mismo en lo que es la psicología comunitaria. Realmente no me acuerdo mucho. Sí recuerdo que el profe tenía como un enlace y estaba como desglosado otra vez, ¿verdad? Pero, a ver un poco, voy a leer. Define la importancia de la formación social. No, realmente no me acuerdo mucho, siéndote sincera. Bueno, no sé qué parte de lo que son las teorías marxistas les había comentado el profe, pero algún conocimiento de eso que se me había quedado también a mí es que las teorías marxistas justamente hablan de que la historia es la historia de la lucha de clases. O sea, que hay la lucha de clases. Las clases serían las clases sociales organizadas. En la teoría marxista está la clase trabajadora. Y dentro de la historia hubieron siempre guerras, siempre hubieron enfrentamientos entre las personas. Entonces lo que Marx dice es que la historia, la, la historia trata de la lucha de clases.
toda la historia de la humanidad, básicamente. Entonces, siempre hubieron personas que tenían poder, que ostentaban el poder, y otras personas que no tenían mucho poder. Y en esa lucha de clases lo que habían eran grupos de personas que luchaban por el poder. O sea, eran grupos antagónicos luchando por el poder. Y eso siempre se dio a lo largo de la historia, como podemos ver, hubieron guerras, hubieron personas oprimidas, siempre hubieron opresores y oprimidos dentro de las teorías marxistas. Eso es lo que nos aporta Marx. En este contexto, desde la psicología comunitaria, nosotros lo vemos de que ahora mismo existen desigualdades que tienen que ver con la clase social en la que estamos. Y en este contexto hay personas que son oprimidas en sus derechos y en ejercer el poder de ser libres, de ser autónomos, de ser independientes. O sea, hay comunidades que no tienen poder, básicamente. Lo que nosotros queremos hacer desde la psicología comunitaria es que las personas puedan reconocer el poder comunitario para transformar su propia realidad social. No sé si más o menos de eso le habló el profe. No me acuerdo realmente. En serio. O sea, sí recuerdo lo que decía Mars, ¿verdad? Pero no recuerdo que el profe haya hecho mención. Realmente no recuerdo, o sea, recuerdo vagamente, nomás por lo de Orlando Falls, ¿verdad? Pero después realmente no me acuerdo más de la clase anterior. ¿Y te hace sentido un poco lo que estoy diciendo con relación a la psicología comunitaria? Sí, vale. Y más ahora, ¿verdad? Del mundo actual. Creo que todavía, por más de que la teoría haya sido de otro tiempo, ¿verdad? Entonces, como que sigue persistiendo en el tiempo también. Se puede todavía visualizar. Con respecto a Paulo Freire y todo lo que él desglosó en cuanto a la educación, al concepto de concientización, de dialogicidad y educación popular, dentro de lo que es la psicología comunitaria, lo que nosotros tratamos de implementar es mayormente la dialogicidad, que es algo que se da naturalmente luego. La dialogicidad habla de un proceso en el que cuando estamos dialogando con el otro, hacemos reflexiones sobre la realidad social, reflexiones críticas, tanto de la experiencia de las personas de la comunidad como de nuestra experiencia. Y en ese intercambio dialéctico se da la dialogicidad. A través de ese intercambio de experiencias, nosotros podemos ver de que existe una realidad social común y que eso puede tener una mirada crítica, un poquito más, una perspectiva más holística, ¿verdad? Más integral. Si lo vemos desde las políticas de Estado, si lo vemos desde las desigualdades sociales, entonces cuando hablamos con una comunidad tratamos de tener en cuenta esa mirada un poco más integral de la sociedad, en la que no es solamente la violencia de género la que lo que es el problema, sino que es un conjunto de circunstancias, una falta de políticas públicas que llegan a la comunidad, eh, una serie de cosas que están conectadas entre sí que hacen que el problema sea más complejo, que sea una mirada, y tratamos de darle esa mirada a las personas con las que estamos, con las que llegamos en la comunidad. Una mirada un poco más centrada en la complejidad y un poco más centrada en la realidad social.
Jessica, es que en el diálogo que tenemos con la comunidad tratamos de eh, incluir una mirada crítica, una mirada mucho más integral de la realidad social. Y es, y es en ese momento cuando eh, estamos practicando lo que es la dialogicidad. Tratamos de que la comunidad pueda entender su realidad como una realidad que también sucede en otras comunidades y que también esa misma comunidad se puede organizar y puede sobresalir de alguna forma. De Falsborga, ¿se acuerdan algo? No realmente, solo lo que está justo ahí, ¿verdad? Por eso me acuerdo que dimos en clases, o sea que sí, el profe tocó esta parte de la diapositiva que es la investigación en acción participativa, pero no recuerdo mayor detalle de lo que conversamos. Y sé que es un referente que se le tiene en cuenta en comunitaria también, pero no sé mucho más allá de eso. Bueno, él es colombiano, es sociólogo, eh, y junto con, como habíamos dicho en la historia de la psicología social comunitaria en América Latina, eh, en América Latina se empezó desde la acción más que desde la conceptualización. Y más en Colombia se empezó a gestar lo que es la investigación-acción participativa. Empezaron a hacer investigaciones, empezaron a crear metodologías con las personas en un proceso de investigación comunitaria otra vez. Entonces empezaron a hacer ciencia con las personas. Y a eso le llamamos investigación-acción participativa. Un proceso en el que creamos conocimiento con la misma comunidad, con una metodología participativa. ¿Se acuerdan más o menos de eso? ¿Cómo vale? Te escuché muy bajo. Eh, Hola, Sí, ahora. ahí sí. Sí, sí, sí. Bueno, si se acuerdan más o menos de ese componente. ¿De la investigación acción participativa o de...? Sí, creo que es un término que se usa mucho también ahora en psicología comunitaria, ¿verdad? Entonces, Sí, como les decía, es hacer ciencia, es hacer conocimiento científico con la misma comunidad en un proceso participativo. Es algo súper revolucionario porque siempre se vio que la ciencia lo hacen los científicos, ¿verdad? La gente que exacto. estudia, la gente que hace teoría, la gente que escribe en artículos académicos, la gente que cuantifica. Y cuando se empezó a realizar investigación en acción participativa, se empezó a tener en cuenta lo que es el hacer y el conocer como un proceso dialéctico, un proceso que se da al mismo tiempo. Comprendo. ¿Cómo dijiste proceso dialéctico hacer Conocer. y conocer? Bueno, eso sería la praxis y la praxis. Sería la práctica y la reflexión. Ah, ok, ok. La palabra praxis viene de esas dos palabras, De de la práctica. reflexión y de la acción. Ah, ok. Casi como un proceso que se da al mismo tiempo. Mientras que uno Ok. hace, genera conocimiento. Exacto. Ok, entendido.
También está la teoría de la liberación, que es un enfoque que viene desde desde un enfoque más espiritual. Tiene muchísimo que ver también con la teoría marxista. Es un enfoque humanista que se desarrolló también en Colombia, se empezó a desarrollar ahí por un padre, o sea, por un país, digamos. Eh, Con esta es, ¿vale? La que se da, o sea, esta es una de lo que da también origen a la psicología comunitaria, ¿verdad? Creo que era esto en conjunto con la psicología social. No era todo al mismo tiempo, ¿verdad? O estoy confundida. sí, realmente se dio en diferentes países, pero se dio también al mismo tiempo. Ok, La teoría de la liberación viene de 1960, claro. de la década de los 60. Es un movimiento teológico latinoamericano, o sea, viene de la religión. Es la teología de la liberación. De ahí Ok. viene. Viene de un concepto de ser humano en el que el ser humano puede ser libre, en el que parte que cuando fuimos descubiertos, América fue descubierta, en el momento en el que fuimos conquistados por los españoles, ya no fuimos libres. O sea, desde ese momento ellos nos impusieron una religión, nos impusieron un idioma, nos impusieron un sistema social diferente al que ya teníamos. Porque en América había civilización, en América había espiritualidad, en América había una sociedad organizada, muchísimas sociedades organizadas, ¿verdad? Que tenían su propia civilización, o sea, había organización social muy avanzada. Solamente que cuando vienen los españoles, ellos catalogan a América como como una civilización más menor, digamos, a la de los españoles. Ellos pensaban que nosotros estábamos debajo de los Homo sapiens, tipo dentro de la evolución humana luego. Entiendo. Los españoles, o sea, digamos que toda la conquista se basó en que ellos venían a brindarnos conocimiento. Y en América ya había conocimiento. Claro. No era lo Básicamente, que ellos tenían en mente, ¿no? sí, básicamente de eso parte toda la psicología comunitaria luego, ¿verdad? De esa raíz epistemológica y ontológica en el que le vemos al ser humano como un sujeto de conocimiento que ya vive, ya sabe vivir. O sea, cada uno sabe vivir, no es que nadie te enseña a vivir. Claro. Entonces de ahí también viene la teoría de la liberación, la teología de la liberación, de que desde un primer momento hubieron opresores. Los opresores fueron aquellos que conquistaron a otros, impusieron su religión, le sacaron la libertad. Entonces la teología de la liberación viene el producto de la conquista, de situarnos como personas que saben, personas que tienen una sociedad civilizada y que de un momento a otro la conquista hizo que ya no seamos libres.
¿Se entiende hasta ahí? O sea, es mucho más profundo, ¿verdad? Sí, Pero está súper claro para hacer una breve introducción digamos, lo que fueron nuestras influencias dentro dentro de la carrera, o sea, dentro de la ciencia disciplina. sí, y también hay otra cosa que acá no se menciona, pero sí es clave dentro de la psicología comunitaria, que es la decolonización. Es otro concepto más Ah, profundo claro. también, que es parte de la teoría de la liberación. Justamente como le hablé, nosotros fuimos colonizados y en el proceso de colonización fuimos esclavizados, abusados, despojados de nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Claro. Toda América fue despojada, fue un genocidio, fue una masacre. Entonces de ahí viene la teoría de la liberación, de realmente volver a rescatar la historia de la decolonización, la decolonizar, sacarnos ese chip eurocentrista de que pensamos que Europa es el centro de la civilización, y es mentira. Acá en América ya teníamos calendario, ya teníamos agricultura, ya teníamos una sociedad organizada políticamente. Y bueno, básicamente eso para introducir lo que es la teoría de la liberación, que es mucho más profunda. Perdón, vale. Acá nomás mi papá vino a hablarme. Ya le mandé otra vez para dónde vine. Bueno, bueno, y decía eso, que básicamente la decolonización habla de que tengamos en cuenta de que en América ya había tradiciones, habían costumbres, había una sociedad organizada políticamente, teníamos un calendario, ya se hacía agricultura. En muchos territorios de América obviamente no hacía falta eh, hacer una civilización, porque había mucha riqueza natural. Entonces eran más nómadas algunas tribus. Claro. Entonces es rescatar eso, sacarnos ese chip, digamos, que toda la vida nos enseñaron desde chiquitos, de que Europa y Grecia eran los únicos que pensaron y filosofaron, sino que existe una filosofía latinoamericana muchísimo más profunda y del mismo nivel eh, que la filosofía griega. Entonces es liberarse de eso, de esas ataduras, es decolonizarse básicamente. Genial. Bueno, siguiendo la diapositiva, ya vamos directamente a lo que es el tema de hoy, que es eh, Ah, sí, y ese era el que el profe mostró, pero como que tenía cada subdivisión otra vez. Bueno, no sé cómo él hizo, ¿verdad? Porque desde la página web, porque es una plataforma web, se podía ver, entonces no sé si en la diapositiva se va a ver más detalles. sí, en realidad vamos a construir más o menos lo que juntos, lo que es las dimensiones de la psicología, que es el tema 1, la dimensión epistemológica, la dimensión ontológica, la dimensión ética, la dimensión política y la dimensión metodológica. Son 5 dimensiones que desarrolló Maritza Montero, que son la base de la psicología comunitaria. Ok, perfecto.
Bueno, para desarrollar la primera dimensión, que es la dimensión epistemológica, les voy a hacer unas preguntas para que podamos dialogar. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo construimos conocimiento en la psicología comunitaria? ¿Cómo construimos conocimiento en la psicología comunitaria? Eh, a través de lo que observamos, diría yo, a través de las personas, de los ritos, de las costumbres. Eso podría decir. No, no sé si va por ahí o me fui totalmente de otro lado con mi respuesta. Es parte, pero eso también es parte de la psicología tradicional. Ah, ok, ok. Lo que incorpora de nuevo, digamos, de innovador la psicología comunitaria es lo que ya dije, ¿verdad? Es la praxis. Ah, ok. Esta reflexión-acción que todo el tiempo estamos haciendo. Hacemos algo, reflexionamos y después de la reflexión parte la acción. Y así, de la acción la reflexión y de la reflexión la acción. En un proceso así interminable. Sería un proceso dialéctico. A ver, vamos a ver un ejemplo práctico. Sería un psicólogo comunitario que trabaja en un grupo de mujeres en una comunidad rural, por ejemplo, en el que busca comprender sus experiencias y conocimientos sobre la salud materna. ¿Se entiende el ejemplo? Eso es dentro de lo... Epistemológico, o sea, cómo construimos conocimiento es lo que les quiero ejemplificar. Sí, sí, sí. No, como ahí están 5, bueno, entonces preguntaba nomás eso. Ok, en la epistemología entonces. Lo Entendido. epistemológico, lo epistemológico básicamente se trata de la construcción del conocimiento. Ok. Bueno, partiendo de ahí, visualicemos un psicólogo comunitario que está en una comunidad rural. Ok. Lo que quiere conocer, lo que quiere construir y lo que quiere comprender el psicólogo comunitario que está trabajando en la comunidad, en un grupo de mujeres, es comprender sus experiencias y conocimientos sobre la salud materna. Entonces, el psicólogo va a utilizar ciertas herramientas para conocer eso. Sería Ok. entrevistas, grupos focales. Primeramente, para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Unas entrevistas y unos grupos focales en donde ellos van a hablar, conversar y reflexionar acerca de la salud materna. Comprendo. Ok. Eso sigue entrando dentro de lo epistemológico, ¿verdad? Lo que mencioné. Dentro de lo epistemológico. Ok. O sea, siempre se busca construir conocimiento con ellos. Por eso el grupo focal es una herramienta que siempre usamos los psicólogos comunitarios. No sé si ya estuvieron alguna vez en un grupo focal. Sí, estuvimos. Jorge fue el, el que hacía las preguntas, digamos, el que estaba, no sé si se dice, liderando el grupo focal. Y yo era quien observaba y tomaba apuntes de lo que iban respondiendo las personas. Entonces, así. Entonces sí, tuve la oportunidad de poder ver cómo se hace un focus o una... Y eso. Y hagamos con ese ejemplo entonces. No sé si querés compartirme un poco más de la experiencia de lo que fue el grupo focal. Diciendo de qué se trató o qué te gustaría saber. Sí, de qué se trató y de qué se habló
cómo fue la experiencia. Bueno, y en este caso fue muy simpático porque se hizo la invitación, se trató de que sea equitativo, ¿verdad? La misma cantidad de mujeres y hombres, pero bueno, justo ese día al salir nos dimos cuenta, había un partido de fútbol en una cancha que tenían como a unas cuadras y ahí estaban la mayoría de los hombres y solamente se fue un señor, creo, fueron dos, y después la mayoría eran mujeres. Era de 12 creo, ¿verdad? En total, y tratamos el tema de la inundación, justamente, ¿verdad? Entonces, queríamos saber qué acciones ellos tomaban ante estas inundaciones, ¿verdad? Cómo se daban cuenta. Teníamos una encuesta, ¿verdad? Entonces, esta encuesta se aplicó de forma individual y otras personas que no se les aplicó de forma individual, entonces participaron del focus group. Entonces, entonces queríamos saber sobre la inundación, cuáles son las medidas que ellos toman, cómo en comunidad trabajan respecto a eso, si tienen ayuda de parte de otros entes del gobierno y cosas así. Entonces, y estaba la referente de la comunidad y tenía una hermana, ¿verdad? Y esta hermana estaba estaba bebiendo, ¿verdad? Estaba tomando latas de cerveza, e incluso le usaba a este señor, el único hombre que estaba, para que sabía comprarle más, ¿verdad? Entonces ella era la que más hablaba, la que más participaba, pero en un momento se quebró y empezó, ¿verdad? Como que el grupo se puso raro y también otras personas venían y se incorporaban del focus group. Entonces al final de ser 12 pasaron a ser como 25 o 30 porque había muchísima gente porque claro, vieron, ¿verdad? Que había una reunión, que estaba la Cruz Roja, entonces vinieron y, y así, pero sí, no hubo mucha participación, solo unas pocas, porque el señor no habló, entonces solo unas pocas, ¿verdad? Pudieron responder. Y eso, entonces, de igual forma también yo hice en ese momento la entrevista individual y no era una comunidad muy con sentido, o sea, de unidad, voy a decir, ¿verdad? O sea, no eran como muy unidos, todos expresaban lo mismo porque de que si pasaba algo, era como cada uno se veía por su cuenta, ¿verdad? Entonces, no tenían como, digamos, todavía ese sentido de unidad. Y eso es lo que recuerdo del poco. Ujú. Entonces, en ese caso, el focus group estaba orientado en conocer la experiencia de ellos en cuanto a su forma de enfrentar la inundación. Sí, y queríamos saber los recursos que tenían y demás, ¿verdad? Para ver cómo podríamos abarcar, porque tratamos el tema de, creo que era resiliencia climática, entonces en eso, digamos, nos enfocamos. Y sí, entonces, era un poco largo realmente la entrevista. Esos son los puntos que más me acuerdo, ¿verdad? De que, y como no tiene nada que les alerte de una posible inundación, por ejemplo, como estaban en la zona de la costanera, ¿verdad? Norte, entonces, Tablada Nueva, ¿verdad? Esa zona. Entonces, a los pescadores eran quienes les avisaban si es que iba a haber, ¿verdad? Una posible inundación. Esa era la forma en la cual la mayoría de ellos se daban cuenta de eso, cuando había una crecida del río entonces, pero no tenían otra forma de alertarse. Y eso. Ujú. Eso, viéndolo desde mi perspectiva, es una forma de construir conocimiento también, porque digamos que si la Cruz Roja querría hacer de la forma tradicional una investigación, les haría la entrevista, la encuesta, y a partir de ahí ya estarían sacando, digamos, conclusiones de lo que ellos de lo que ellos piensan que es la forma de organización. Pero en este caso, el grupo focal, como era mm, una forma de entrar en la comunidad más respetuosa, incluso ustedes
dejaron que suceda lo que suceda, ¿verdad? En ese espacio en el que, bueno, los emergentes... No quería hablar, ¿verdad? ¿Yo? Ah, pensé que No, alzaste la mano. creo que mi pelo o algo así, no sé qué hice. Ujú. Bueno, ustedes fueron respetuosos, digamos, en ese momento en el que estaban ahí en la comunidad y dejaron que suceda esto de que la gente se incluya o la gente se excluya, que hablen. Ustedes simplemente fungieron ahí de observadores dentro de una dinámica que estaba sucediendo enfrente de ustedes. Sí, realmente fue mi primera experiencia en un focus group. Y Jorge supo mediar muy bien, porque de repente se iban todo por las ramas. O sea, es entendible porque, bueno, se va la Cruz Roja, ¿verdad? Nosotros queremos tratar un punto nomás, pero ellos se enfocaban en, digamos, que ellos querían material para sus casas, ¿verdad? Para que tengan una mejor casa y que pueda soportar la inundación y cosas así, pero eso no era nuestro tema, entonces teníamos que, o sea, Jorge era era el mediador en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me tocó ver, ¿verdad? Entonces, cómo hacer. Porque realmente la gente pudo entender muy bien, no hubo ningún tipo de conflicto, o sea, conflicto entre ellos de repente sí hubo, ¿verdad? Por esta persona que te dije, pero fue un rato nada más, ¿verdad? Entonces, pero se pudo llevar súper bien. Y eso, quería comentar esa parte como... Bueno, y justamente dentro de esa construcción de conocimiento, que es la dimensión epistemológica, entra lo que es la participación de la comunidad. Y en esa participación eh, se le da un espacio de escucha. Bueno, la participación tiene diferentes niveles también. Está el nivel de información, está el nivel de consulta, el nivel de gestión y el nivel de decisión. Eh, Dentro de lo que es el trabajo de construcción de conocimiento, siempre al construir una estrategia de sobrellevar sus preocupaciones, se trata de que ellos tengan decisión en esa participación. ¿Se entiende más o menos? Sí, vale, queda muy claro. Bien, dentro de esa construcción de conocimiento sería observar, como ya dijiste vos también, eh, tomar nota de todo lo que dicen y de cómo ellos enfrentan su cotidianidad. Entonces, se entiende que la dimensión epistemológica tiene que ver con la construcción del conocimiento, Sí, con la comunidad, con y para la comunidad. súper. Sí, yo estoy tomando nota de lo que hablamos. Entonces, entendido. La otra pregunta que también tiene que ver con la dimensión epistemológica es ¿qué valor nosotros le damos al conocimiento popular y cómo lo integramos con el conocimiento científico? Como lo que decías vos, ¿verdad? Ellos cuentan que ellos se enteran de una posible crecida a través de los pescadores. Esa es su forma de enterarse de Claro. la crecida. Entonces, ¿cómo nosotros integramos eso al conocimiento científico? Porque hay formas ya científicas de predecir crecidas, ¿verdad? ¿Y entrarían dentro de los ritos o algo de la comunidad? ¿O como realmente primera vez que escucho? Que se tiene en cuenta, digamos, esto
dentro de lo científico, o sea, como experiencias, podría decir. Cosas que no están definidas, que podrían ser como arbitrarias, ambiguas, no sé. Sí, en realidad esos son sus recursos. Ok, El recurso que ellos tienen, o sea, la forma de informarse es a través del ok. de lo que Se está. toma como recursos entonces estos conocimientos que tiene. Ok, Es la forma en la que ellos construyen conocimiento, la forma que ellos conocen. ok. Que la comunidad. ¿Cómo nosotros, o sea, qué valor le damos a, a la forma en la que ellos se enteran de la felicidad? Porque nosotros nos enteramos por el fenómeno del niño, ¿verdad? Que es un fenómeno más científico, ya dado Ah, por claro. biología, ¿verdad? Hay un trabajo de, más científico, digamos. Sí. Y entonces, ¿qué valor le damos? O sea, ¿con qué valor le damos te referís? Como a cómo le, no sé cómo decir, a, a qué denominación le dan o dentro de qué aspecto le incluyen o a qué te referís con valor. O valor de creencia, te referís tipo cuánto creemos en eso o cómo. Sería básicamente en el abordaje. Ok. Ustedes no se fueron, por ejemplo, a decirle, eh, ¿para qué se enteran? O sea, ¿por qué le preguntan a los pescadores si es que ya hay una forma más científica de saber eso? O sea, ustedes no se fueron Ok. a imponer el conocimiento científico del fenómeno del niño por sobre su conocimiento popular. No, no había ahí una jerarquía, ¿verdad? Sí, entiendo. Entonces, el valor que le damos a los conocimientos populares es que eso es una oportunidad y es un recurso. ¿Cómo dijiste el valor que le damos? A los conocimientos populares. Ahí está, ya. En esa parte nomás se me perdió en mi mente. Gracias. Una oportunidad y un recurso. Súper. Ok, me queda claro. ¿Eso entra dentro de ontología o sí en epistemología? Sigue siendo epistemología, Ah, ok, bueno. Ok, instrucción de conocimiento. ok. Bien, ahora sí pasamos a ontología. Ok. Y para pasar, les voy a hacer una pregunta que es, ¿cómo entendemos la relación entre el individuo y la comunidad? Relación entre individuo y comunidad. Bueno, y en este caso, voy a anotar individuo y comunidad. En este caso son interdependientes, más allá de que alguien no quiera formar parte, ¿verdad? Entonces termina siendo parte de una comunidad. Entonces, están interconectadas, diría yo, ¿verdad? Podrían tener ritos, costumbres iguales, ¿verdad? Se podría, si es que hablamos de una comunidad más chica y no tan grande, ¿verdad? Entonces, como un barrio o una manzana, entonces podrían compartir ciertas características, las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, quizás eso hace que se unan y puedan entonces sentirse más parte de ella, ¿verdad? Y así formar su identidad como comunidad. Entonces, eso es lo que podría aportar. Exactamente, eso es la dimensión ontológica. Se trata de la intersubjetividad.
de cómo se construye en una interacción recíproca entre individuo y comunidad. ¿Cómo dijiste? Hiciste alusión de esa relación. Sí que son interdependientes, dije que digamos que de igual forma, quiera o no, ¿verdad? Formaría parte de una comunidad. De ahí a que, ¿verdad? Se pueda adaptar o no a la comunidad, sí ya sería distinto, creería. Exactamente, es interdependiente. La dimensión ontológica habla de la interrelación individuo-sociedad, de lo que se crea. ¿Qué creamos cuando estamos en un grupo? Creamos una simbología, creamos un lenguaje, una Claro, forma de ser, pertenencia, lo que vos dijiste, pertenecer, sí, sentido de pertenencia. O sea, consciente o inconscientemente hay una relación individuo-comunidad que, que construye subjetividad. Cuando somos parte, nacemos en un territorio específico, eso nos construye, es parte de nuestra intersubjetividad también, es parte de nuestra claro, subjetividad, de cómo vemos el mundo. claro. Y esto también, o sea, teniendo en cuenta esto que mencionas, entonces pensemos en estos lugares, ¿verdad? No sé, familias en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Y siempre estuvieron en la misma casa o en la misma manzana y no se tienen hijos, ¿verdad? Entonces estos hijos ven, digamos, sus padres, ¿verdad? Entonces sienten después de que no les puede esperar otra cosa, ¿verdad? Sino que el mismo destino que sus padres. Entonces, hay veces, ¿verdad? Es que te vas una vez me tocó, ¿verdad? Entonces, cuando eso me iba al Palacio de Justicia, ¿verdad? Y están los niños que lustran las botas. Y entonces a uno de ellos les pregunté si se iba a la escuela y me dijo que no tiene sentido irse a la escuela siendo que va a terminar igual que sus padres. Entonces, como que por eso, o sea, trayendo esto que mencionas, ¿verdad? Entonces, como que al final como no sé si decir condicionamiento, ¿verdad? O creencia de que, digamos, ahí nomás se queda todo, no sé cómo explicar de otra forma. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, se entiende. Y es justamente eso. Ellos están eh, ciertamente en algún punto determinados por su grupo territorio, por su comunidad. Es parte de su subjetividad, aunque no lo identifiquen a sí mismos. Ese niño, por ejemplo, directamente, aunque es la realidad que vivió y la que piensa que va a vivir. O sea, porque Exacto, no, no tiene acceso a otras realidades. exactamente. Tiene sentido. Su realidad, la realidad ahora mismo en la que él está conviviendo, tiene que ver con la calle y El trabajo. el trabajo. ¿Verdad? El acceso a la educación es una realidad que ellos no, de la que no son parte. Sí, así mismo. ¿Tú estás hablando o no? No, no. Ah, ok, bueno. Bueno, digamos que la ontología sería la construcción de la intersubjetividad, por Ok, decir una forma de resumir. Ahí entra nuestra cosmovisión, ok, nuestra ideología, nuestra forma de ver la vida. ok.
que para nosotros la ontología nos ayuda a entender la cosmovisión de ese niño que te dice que para él no tiene sentido educarse en una institución educativa formal, digamos, porque de alguna u otra forma se educa. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, la psicología comunitaria epistemológicamente construye conocimiento con y para la comunidad. Y la psicología comunitaria ontológicamente construye o digamos conoce a la comunidad en su interrelación individuo-sociedad. Comprendo. Sí, esto es importante porque seguro hay personas que estudiaron psicología clínica o desde otras ramas, la psicología, y muchas veces no se tiene en cuenta esto. Hoy en conversación, por ejemplo, en mi trabajo, estaban hablando de la comunidad San Felipe, que es una comunidad que es vulnerable, que queda en la Chacarita, y básicamente hablaban de que los padres son los culpables y por no tener la voluntad de salir de esa situación en la que están. Entonces, si vemos de esa forma más limitada y menos compleja la realidad, estamos haciendo foco en algo que está errado, ¿verdad? O sea, que tiene muy poca base. Cuando nosotros investigamos como psicólogos comunitarios, tratamos de ver un poquito más al fondo, profundamente, ese padre, esa madre, fue ese niño en el que no pudo ver otra realidad y que entendió que no hacía falta ir a la escuela para vivir, porque de alguna u otra forma iba a terminar de la misma forma. Es un ciclo que se da, ¿verdad? Mucha gente decide culpar básicamente a la persona en esa situación antes que hacer esa reflexión más profunda. Entiendo, vale. Ay. A ver, un ejemplo. Acá está. La ontología, un ejemplo que nos brindó el profe es un psicólogo comunitario realiza un estudio sobre la identidad comunitaria de un barrio urbano. El psicólogo explora cómo las relaciones sociales, la historia del barrio y los espacios físicos influyen en la forma en que los residentes se ven a sí mismos y a su comunidad. Ok. Ahí se tiene más claro de lo que es Sí, la está dimensión. muy claro. Bien. Bueno, entonces, dentro de la dimensión ontológica nosotros no solamente vemos cómo piensan esas personas, sino que su pensamiento tenemos en cuenta de que puede partir de las condiciones de vida, del territorio y de lo que le rodea a esa persona y su comunidad. Exactamente.
La dimensión ética nos plantea estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos el respeto y la inclusión en nuestro trabajo? Ok. ¿Cómo garantizamos el respeto y la inclusión en nuestro trabajo? Y yo creo que todo empieza por el respeto, o sea, tipo, tener en cuenta, ¿verdad? Que, no sé, todos somos personas y no somos quien para andar juzgando. O sea, si queremos juzgar, podemos juzgar mentalmente, ¿verdad? O sea, actuar políticamente correcto sería la respuesta. No sé, creo que esa sería mi respuesta ante la pregunta. Porque si vamos a ir por inclusión, ¿y qué dijiste el otro? ¿Equidad era? ¿O yo me confundí? Inclusión y diversidad. Ah, diversidad. Bueno, y bueno, primero tener el concepto, ¿verdad? De que todos somos iguales. Y segundo, eh, en el trabajo, ¿cómo garantizamos? Bueno, para mí es muy fácil, ¿verdad? Pero me estoy tratando de poner en el lugar de qué pasa si hay alguien, ¿verdad? Que no puede aceptar eso, que puede generar un conflicto. Entonces, quizás deberíamos partir de seleccionar a las personas, ¿verdad? En acordes. O sea, ahora actualmente, ¿verdad? Entonces, cuando se hace todo un perfil psicológico para ver si la persona es apta, ¿verdad? Acorde al tipo de trabajo que va a tener. Porque si no, si vamos a generalizar, deberíamos trabajar desde la raíz y eso sí, ya sería mucho trabajo, a mi forma de pensar. O sea, lo que llevaría quizás unos años, si es a nivel país. Entonces, por todo el tema, ¿verdad? De que la gente se escandaliza por el término inclusión, porque automáticamente, ¿verdad? Piensan en otra cosa cuando la inclusión es mucho más grande y diversidad va desde el tipo, o sea, nosotros no somos un país totalmente paraguayo, o sea, estamos con muchas nacionalidades donde entra la interculturalidad, por ahí hasta con ese término se asustan, entonces por eso digo que, entonces, si vamos a irnos por el nivel trabajo, es garantizar de que con las personas que vamos a trabajar y generar un ambiente propicio y saludable, ¿verdad? Y todo lo demás, para poder garantizar eso. Y así, al final, y bueno, por eso ya va más extremo, ¿verdad? Tipo, que hayan buenos beneficios y demás. Entonces, a veces las personas, porque yo estuve en empresas, ¿verdad? Donde las personas como que tenían otros pensamientos, pero al ser una empresa que, digamos, no propicia, ¿verdad? La discriminación y nada de eso, entonces es como que estas personas, ¿verdad? Se callan más y no dicen nada. Entonces, no digamos alimentar como ese lugar para hablar. Entonces al final esta persona, ¿verdad? Entonces termina dejando ese lado de él, entonces termina siendo otra persona, entonces obligada, ¿verdad? Diría yo. Y eso, me extendí demasiado, perdón. Sí, básicamente tiene que ver con el respeto, como dijiste, ¿verdad? Eh, en la participación, por sobre todo, ustedes, yendo a través del ejemplo del grupo focal, en el que había una persona que estaba tomando cerveza, Sí, o sea, ahí básicamente ustedes no le excluyeron por eso. Ustedes tomaron como válido lo que estaba diciendo, ¿verdad? sí, realmente tenía sentido de cordura todavía, porque como te dije, ¿verdad? Antes hicimos la entrevista individual, entonces sus palabras coincidían con los relatos, ¿verdad? Y tampoco nadie, o sea, cuando decía algo que no era real, entonces saltaban otras en estos casos, ¿verdad? A decir que no era así, entonces se podía. Pero igual yo como tomaba los apuntes, tomaba todos los apuntes de lo que se decía, ¿verdad? Entonces, para que después se pueda hacer la digitalización y demás y poder ver, o sea, hacer un estudio en base a eso. Yes. Pero sí, no, incluso con las miradas, ¿verdad? No era como que teníamos que ser muy
em, digamos, como si fuese que nada pasaba, ¿verdad? Entonces, como quedar tenemos así, ¿verdad? O sea, no ni siquiera fijar tanto la mirada, perdón, me morí de eso. Entonces, para que no se sienta como intimidada o que nos parece, ¿verdad? Algo. Entonces, es como, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que trabajar en eso, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos algo te puedes quedar así automáticamente, ¿verdad? Entonces, ya tenés que mentalizarte que entonces tenés que ya, es como actuar, diría yo, ¿verdad? Entonces, y no sé, tener un personaje en este tipo de casos porque o si no podés expresar cosas de forma no verbal y eso se puede súper notar. Es- Exactamente. O sea, la idea es que el psicólogo eh, entre desde una visión ética, desde la curiosidad, ¿verdad? Siempre mirar desde la curiosidad antes que juzgar, ¿verdad? Porque siempre hacemos un juicio dentro de nosotros, ¿verdad? Pero como vos decís, hay un momento en el que de repente tenés que identificar que estás juzgando internamente y volver a tu papel, que es el de ser una persona que quiere conocer, y la única forma de conocer es abrirte a la experiencia, ¿verdad? A que suceda la cosa, ¿verdad? Entonces incluir, en ese momento había una persona que se estaba alcoholizando y ustedes no excluyeron, sino que tuvieron una visión inclusiva desde la ética, desde porque era el espacio de ellos, era la comunidad de ellos, era su territorio, eran sus formas de relacionarse y ustedes no fungieron ahí de lo correcto, lo incorrecto o lo real, el que dice mentira o el que dice verdad, sino que básicamente fueron observadores de la dinámica comunitaria que se estaba dando. Así es. Porque justamente si, si limitaban, iban a hacer que esas personas no se expresen o no tengan la libertad de expresarse. Así mismo. Bueno, entonces desde una perspectiva ética, yo diría de que el psicólogo comunitario trata de no hacer juicios de valor, siempre tiene una mirada curiosa, de curiosidad, eh, inclusiva, trata de incluir todas las voces, diversidad, ¿verdad? Que todas las personas expresen de la forma que quieran expresar sus opiniones. Así mismo. Eso mismo. Entonces, así para decir cuáles serían los principios éticos que guían la psicología comunitaria. Ah, eso sí me acuerdo de que hablamos en la clase pasada con el profe. ¿Vos no estuviste? No me acuerdo. No, no, yo no estuve, la verdad. Ah, ok, bueno. Para acordarme no me acuerdo entonces. Bueno, estábamos hablando de los principios y yo le había mencionado, ¿verdad? Que en el tercer año había dado los principios, pero en este caso era tipo del psicólogo en general, ¿verdad? Lo que yo recordaba era el principio de autonomía, ¿verdad? El de no maleficencia, el de beneficencia y demás, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Donde se tenía en cuenta justamente, ¿verdad? El de autonomía por sobre todas las cosas, mientras no haya un daño a terceros de parte de esta persona, ¿verdad? Donde ya afecte lo social. Mientras, digamos, las acciones que esta persona tome solamente le influyen a esto, entonces podría tomar una decisión autónoma y siempre que sea mayor de edad, ¿verdad? Y en todo caso, si es que no, entonces tenían en cuenta, había como un escalafón, voy a decir, de las prioridades y de principios que se tienen que tener en cuenta. Y eso es lo que estuve mencionando yo, ¿verdad? Entonces, el profe y ahí estuvimos hablando un poquito de eso. Sí, justamente ahí también está el consentimiento informado, Sí, que es lo que hacemos también los psicólogos comunitarios. Solamente que le sumamos algo más, ¿verdad? Que todo lo que nosotros conocemos, toda la información
que recogemos y que sistematizamos como psicólogos comunitarios, le brindamos otra vez a la comunidad. O sea, hay un momento después de las prácticas, después de la investigación, en la que el psicólogo comunitario debe decir, mira, esto nosotros descubrimos con ustedes. Claro, Entonces, esa información es de ellos. No nos quedamos nosotros con eso. exactamente. O sea, decimos, nosotros descubrimos que ustedes se organizan de esta forma, que sus recursos son estos, que sus fortalezas, las oportunidades que tienen son estas. Y, y queremos que ustedes sean parte de esto. Entiendo. O sea, siempre el conocimiento es con y para la comunidad. El mismo fin de conocer es para ellos otra vez. No somos de extractivistas, digamos. Entiendo. No es que nos vamos, le sacamos el conocimiento, o sea, para nuestra tesis, le hacemos un test de estrés y después no volvemos nunca más, porque ya tenemos lo que queríamos. O sea, no es lo que solemos hacer los psicólogos comunitarios. Comprendo. Solemos hacer un proceso, en ese proceso construimos conocimientos con ellos, analizamos los factores que influyen en su subjetividad y también incluimos todas las voces, incluimos la diversidad, las formas diversas de expresarse y de ser de todos, y también le devolvemos lo que descubrimos en ese proceso. Comprendo, Dario. Bien, ahora la dimensión política. ¿Qué pasa, Marta? La dimensión política habla de cuál es el papel de la psicología comunitaria en la transformación social. ¿Cómo dijiste al principio cuál es la? ¿Cuál es el papel de los psicólogos comunitarios en la transformación social? ¿Cuál es el papel en la transformación social? Bueno, realmente tenemos mucho trabajo, pero tendríamos, en este caso, yo todavía no soy recibida. Bueno, en fin, bueno, dentro de la transformación social, realmente, desde mi concepción, diría que, bueno, estamos trabajando con personas, pero no solamente de forma individual, sino que vamos a trabajar con una comunidad. Entonces, si vamos a transformar, o sea, es distinto a transformar desde lo individual que transformar desde lo colectivo, ¿verdad? Entonces, realmente o sea, se entiende que buscamos que la comunidad entienda y genere sus recursos, ¿verdad? Que pueda, ¿cómo se dice? El término se me fue. O sea, que ellos sean los que van a poder decidir. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ellos se vuelvan como, o sea, se vuelvan como agentes, como hay ese término de cambio. Ay, no, activista podría ser, pero no era activista. El papel que se le da a la comunidad, ¿verdad? Es como un activista podría ser un activista, ¿verdad? En cuanto a que ellos puedan promover e incluso formar líderes dentro de esa comunidad para que estos después sean como el ejemplo, ¿verdad? Y estos puedan, o sea, tendría que haber líderes y donde, porque nosotros no podemos influir dentro de una comunidad donde somos externos. O sea, tendríamos que pasar muchísimo tiempo para que puedan tenernos en cuenta. Entonces,
habría que trabajar con los líderes y esto es verdad. O sea, es un trabajo súper, realmente. Yo la vez pasada justo dije, ¿verdad? Que parece que tenemos más trabajo que los otros psicólogos, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar tipo todo un conjunto de personas que tienen diferentes ideales, principios, realidades, ¿verdad? Entonces, y al final todos somos individualistas y a veces nomás, ¿verdad? Estamos como para el otro de la comunidad. No sé si me explico. No sé si ni respondí a la pregunta. Creo que me fui por- Sí, totalmente, es eso. Nosotros, como decías al principio, nosotros ayudamos a que ellos mismos identifiquen eh, las oportunidades, las problemáticas, las estrategias. Y aparte de eso, que se organicen, o sea, identificar a los líderes, identificar a las personas que tienen potencial, digamos, de guía de la comunidad. Exactamente. Lo que hacemos es propiciar eh, un espacio de encuentro. Y en ese espacio de encuentro siempre tiene potencial de organización. Entonces, lo que se dice también de la psicología comunitaria es la potencia del encuentro con otros. Genial. Entonces, políticamente lo que hacemos es ayudarles a encontrarse y en ese encuentro es que ellos mismos se organicen. Genial. Anotado. En esa organización, ¿verdad? En ese encuentro que puedan identificar, ayudamos a la reflexión colectiva. Es el momento en el que ellos identifican, que las propias personas identifican, eh, y en ese proceso de identificación también construyen estrategias para el cambio de su realidad. Porque el fin de la dimensión política es la transformación social. Exactamente. Comprendido. Ahora, dentro de la metodología es sí o sí participativa y siempre usamos la investigación, acción, participación. Esa es nuestra metodología central. ¿Qué significa que la dimensión metodológica? Quiere decir que nosotros le incluimos a la comunidad en todo el proceso de investigación, hasta en el final, como te dije, ¿verdad? Una vez que volvemos a la comunidad y le contamos el descubrimiento, ¿sí? Desde el principio hasta el final, la comunidad es parte de la investigación. Ok. La comunidad es parte del diagnóstico, la comunidad es parte de la planificación, la comunidad es parte de, la, de la difusión de, de la investigación. Ok. Anotado. Y aparte de eso también nosotros generamos una evaluación. Ok. Generadores. Evaluamos nuestra intervención con la propia comunidad, ¿verdad? Así. Les preguntamos si les sirvió o no lo que hicimos, el proceso, cómo les ayudó, eh, qué no les ayudó. Ok. Vale, ¿hasta qué hora vamos a tener clases?
Pregunto porque tengo hambre. Entonces, para saber más. Bastante son, la verdad que son muy importantes dentro de la psicología comunitaria, son las bases de la psicología comunitaria. Eh, Vale, te y es escuché, se un, fue mi internet. ¿Qué estabas diciendo? Hasta es que evaluamos a la comunidad, hasta ahí me quedé después. Se cortó mi internet. Ahora volví. No sé si sí, me mi escuchas. internet es No inestable creo que. también. Ok, bueno, pero es el mío porque yo ya no te escuché más. Entonces. em, Bien, ¿ahora se me escucha? sí, estabas mencionando que evaluamos nuestra intervención con la propia comunidad y después de eso, ¿qué estabas diciendo? O sea, ¿ya pasaste a otro punto o cómo? Sí, estaba hablando que podemos dejar acá porque es demasiada información. Ah, ok, bueno. O sea que Sí, estas cinco son cinco dimensiones. Estas cinco dimensiones son realmente importantes para la psicología comunitaria. Son las bases de la psicología comunitaria. ok, Eh, las bases de nuestro actuar en todo momento. comprendo. Entonces podemos dejar ahí, pienso yo, ¿verdad? Porque comenzamos bastante temprano. Ok, me parece bien, porque ya tengo hambre. Entonces, Dale. no me niego. Y los otros temas todavía no mencionaron con el profe, ¿verdad? No, estábamos tocando ese tema, pero algunas partes más tuvo también en clases, porque era muy extenso. Entonces, me acuerdo que tocamos redes comunitarias y ese era el que estábamos tocando. Entonces, yes. Bien, podemos dejar hasta acá, creo yo. Bueno, vale, sin problemas. Vamos a estar conversando. Dale, le voy a escribir al profe para que pueda pausar la Ah, la grabación. grabación. Bueno, me voy entonces. Gracias, nos vemos. Dale, gracias, gracias.